Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa en esta propuesta de Unidad Federal, y cuando digo Unidad Federal porque nos dirigimos a todos los sectores del país, del norte al sur, del este al oeste, y realmente me ha tocado una recorrida. Dentro de esa recorrida he viajado a la ciudad de Mar del Plata, viajé a la ciudad de La Plata, donde vamos recorriendo distintos aspectos que hacen a esta Unidad Federal, pero en este programa hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de actualidad gremial y obviamente toda la actualidad en materia de salud y del sector farmacéutico. Comenzamos primero con política y economía. Y en política y economía, ¿qué es lo que nos llama poderosamente la atención? El tema del presupuesto. Y depende del lado donde vos estés parado de la grieta, vas a decir fue una barbaridad lo que hizo. A ver si tenemos la foto de Máximo, le estoy cambiando el orden acá al director. La foto de Máximo Kirchner junto a Cristian Ritondo. Entonces dependen, dentro de esa grieta, y lo tenemos. Si vos estás en un lado de la grieta, le das la razón a Cristian Ritondo. Y si estás del otro lado de la grieta, le das la razón a Máximo Kirchner y va a ser una opinión personal y subjetiva. Los dos están equivocados. Los dos se equivocaron. Los dos, digo, como figuras que pueden de alguna manera marcar una síntesis que también quiero aclarar que ambos no representan una síntesis de ambas coaliciones. Ya empecé muy fuerte con ellos dos. ¿Por qué? Porque Máximo Kirchner no representa la síntesis de la coalición de Frente de Todos y Cristian Ritondo no representa la síntesis de la coalición Juntos por el Cambio. Antes de todo este ruido, Juntos por el Cambio pidió un cuarto intermedio. En ese cuarto intermedio se reunieron los 116 diputados y no se escuchaban entre ellos. Todo un ruido, un barullo, porque cada uno tenía una postura distinta. A ver, la postura de la coalición cívica. Damos la aprobación en general y discutimos todo en particular. La postura de Emiliano Jacobiti y un grupo Martín Lustó, un grupo del UCR, no, toquemos otro presupuesto. Y la postura vamos a sintetizar, no es tan lineal como lo estoy mencionando, la postura que plantearon un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, principalmente es ir a la forma sino al fondo, ¿sí? Que no me digan nada que pueda herir mi susceptibilidad, porque si no me paro y me voy. Eso fue un poco del lado Juntos por el Cambio. Ahora voy con el aspecto crítico al Frente de Todos. El Frente de Todos, y por eso digo los dos lados de la grieta, el Frente de Todos, ¿qué es lo que tuvo? Tuvo primero la pandemia sanitaria. Ellos dicen la segunda pandemia es la económica. Lo que sí sabemos, más allá del término pandemia económica, sabemos muy bien que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es indiscutible. No fue atraso de deuda y demás, fue gestión pura de la presidencia de Mauricio Macri. Bueno, ¿qué es lo que le queda al Frente de Todos? Y tiene que hacer una adecuada lectura de la derrota política. Le quedan 2 años. Y si le quedan 2 años, la adecuada lectura política es decir, no pierdas un día. Y no pierdas un día, hacé lo posible, por más que te digan cualquier barbaridad, hacé lo posible para que se apruebe el presupuesto. Porque de esa manera bajás las expectativas sobre el dólar blue, las expectativas en los mercados, es lo que hace que un sector empresario, el formador de precios, diga, bueno, yo voy a recargar por las dudas y otro recargo adicional por si acaso. Y eso empieza a llamarse inflación y en algunos momentos hiperinflación. Este tema de la remarcación, o más técnicamente, el componente financiero implícito, pero no lo quiero aburrir. Entonces por eso la responsabilidad del Frente de Todos, le quedan 2 años. Y recuerden que en el 2023 pues viene la campaña política, o sea, tienen que gobernar durante 2 años, yo diría 18 meses, para no decir 24 meses, en todo caso, si quieren, 20 meses, donde no tiene que haber un día de error. ¿Por qué? Porque estuvo en un escenario de pandemia, porque se frenó la actividad económica, algunos discuten que fue muy larga la cuarentena, menos larga, dejemos de lado eso. Ahora le queda eso, y no tienen que perder un día, y lo que hicieron fue perder. Y perder tiempo. Más allá, o sea, a mí que me digan, no, ¿por qué le gritaste? Porque me gritó en una discusión familiar, no sirve.
En este caso, ¿cuál era el objetivo buscado? El objetivo buscado era aprobar el presupuesto. El objetivo buscado era reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. El objetivo buscado era que en el año 2022 no haya ajuste. No haya ajuste. Y eventualmente, a partir del crecimiento, marcar en términos presupuestarios las correcciones que le solicitaba el Fondo Monetario Internacional. Quedó todo en veremos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otra lectura crítica. La lectura crítica, a ver, los discursos que hicieron en Juntos por el Cambio diciendo que el presupuesto era bochornoso y que era un dibujo. Por ejemplo, la inflación del 33%. Generalmente, ¿qué es un presupuesto? Proyectar hacia el futuro y después viene el control. ¿Qué es lo que en la lógica de cualquiera que fija un presupuesto? Voy a poner una meta inflacionaria por abajo y después va a estar por arriba. Pero si yo pienso que es el 50, el gobierno habrá dicho y meto el 33. ¿Por qué? Porque si yo meto el 50, el sector empresario, los formadores de precios me van a trasladar al 70. Bueno, y los discursos de la oposición haciendo referencia a el mamarracho que era el presupuesto. Ahora vamos a recorrer, porque es muy difícil recorrer, ¿cómo puedo decir?, la máquina del tiempo. Vamos al año 2018 y miren esto. A ver si tenemos la foto donde lo tenemos a Lucas Liach. Ahí lo tenemos. Lucas Liach con Federico Sturzenegger. Año 2018, señores. Esto es la información que desde el Banco Central se tomó para el presupuesto. Inflación del 10% más menos 2. O sea, no nos agrandemos, no digamos que es del 8, no digamos que es de un dígito, pongamos 10, que son 2 dígitos, y le pone más menos 2. Y ahora si volvemos acá a piso, ¿cuánto fue la inflación en el año 2018, año que comenzó la cesación de pagos? Año que los mercados internacionales, un triunfo espectacular que tuvo Juntos por el Cambio en el 2017, con ese triunfo el 2018 fue un mazo de naipes que se iba cayendo, ¿sí? Y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto fue la inflación del año 2018? 47,6. ¿Y saben lo que decían los diarios? Pero no página 12, La Nación. La inflación más alta en los últimos 25 años. Entonces, volvamos si podemos nuevamente, diré, la fotito esta, lo que está marcando, ahora estamos viendo atrás mío, lo que está marcando esta foto, ¿sí?, que no tiene la oposición autoridad moral para decir que el presupuesto es un dibujo, por más que lo fuera. Mira, te dejo el beneficio de que digas que era un dibujo el presupuesto, por más que lo fuera. O sea, a esta inflación le erraste en el 2018 por 37%. Te equivocaste en el 37%. Si Martín Guzmán puso el 33, le agregamos el 37, le tendría que dar el 67, ¿no? Para tratar de alguna manera de focalizar este tema de, por eso la gente no cree, más allá, que me imagino que ustedes no recuerdan esto y también les genera un poco de ruido recordar este tipo de discusión estudiantina que hacen los diputados en la Cámara. Bueno, quedó un escenario confuso. ¿Cómo cierra la película? Se junta Sergio Massa, se junta Martín Guzmán con el presidente de la Nación y la llaman a Cristalina Georgieva. Voy a tratar de graficar. Hola, Cristalina. Bueno, mirá, los que contrajeron la deuda anteriormente no aprobaron el presupuesto. Después seguimos hablando para cumplir las metas presupuestarias. Realmente, desde el punto de vista de nuestro país y los diputados del oficialismo, de la oposición y el oficialismo, con un organismo de crédito internacional, la verdad, una situación comprometida. Les aclaro, para todos aquellos que dicen, uy, pero bueno, ¿por qué no arreglamos con el Fondo Monetario Internacional? Les transfiero mi opinión, es subjetiva, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas, o sea, tenemos el corte de créditos, y muchas empresas que quieren reactivar la actividad económica en nuestro país, de hecho el sector automotriz, el sector textil y demás, pueden obtener préstamos, no del Fondo Monetario. Si se acuerda con el fondo y no hay default, pueden obtener préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo fomenta el desarrollo de un conjunto de actividades industriales, y más en nuestro país.
Segundo, ya está, cerramos el capítulo del presupuesto, vamos al escenario internacional. En el escenario internacional, ¿quién ganó en Chile? Gabriel Boric. Y con el triunfo de Gabriel Boric tenemos el triunfo de Pedro Castillo. Bueno, estamos viendo que está habiendo en Latinoamérica un cambio de signo. Este cambio de signo, ojo que Castillo le está haciendo muy difícil gobernar y están pidiendo, en el caso de Perú, están inclusive previendo un impeachment para Castillo. Tercer tema, ya está planteado el escenario internacional, el cambio de lo que sería, imagínense, estaba Piñera, cambia a un gobierno de izquierda, ahora tenemos el caso de Perú, y obviamente un escenario que le resulta complejo a Jair Bolsonaro para el año que viene en Brasil. Dejo el interrogante si es o no Luis Ignacio Lula da Silva. Pero esto también va a cambiar un poco el escenario en Latinoamérica y también va a cambiar la visión que tiene Estados Unidos en Latinoamérica buscando socios estratégicos. También va a bancar la visión de bancar un partido político u otro para que no triunfe un partido político, pero me imagino que si de Estados Unidos le pusieron 44.000 millones de dólares para que triunfe Macri en el año 2019 y no triunfó, y bueno, juguemos con todos los actores de la economía argentina, no nos volquemos con uno solo. Escenario internacional atado al contexto nacional, principalmente deudas, organismos de créditos internacionales. Y el tercer elemento, y lo voy a hacer muy breve, señores, tenemos ahí, si lo podemos ver, el monitor público de vacunación, lo voy a relacionar con la variante de Omicron, lo voy a relacionar. Tenemos 73.701.996 vacunas aplicadas. Estamos hablando, por ejemplo, y fíjense abajo en el color verde, a mí me voy a acercar acá, no lo tengo, en el color verde, 90.775.294, quiere decir, señores, que hay 17 millones de vacunas disponibles. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que mucha gente con una dosis no se ha ido a vacunar con la segunda dosis. ¿Qué es lo que está pasando? Lo vimos hace 2 días al gobernador de la provincia de Buenos Aires que instaló centros vacunatorios que cualquiera de cualquier provincia se puede aplicar la segunda dosis si no se aplicó la segunda dosis, no importa de dónde provengan. Por otro lado, se está instalando que en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias tenés que tener el pasaporte sanitario. Por lo tanto, un sector de la población actúa reactivamente y dice, bueno, no voy a poder entrar a un boliche, no voy a poder ir a un recital, no voy a poder entrar en algunos lugares a restaurantes, en otros. Depende de cada jurisdicción. En definitiva, están yendo a lograr el pasaporte sanitario. ¿Y a qué es lo que voy, señores? Volvemos a la República Argentina, se quintuplicó la cantidad de contagios con respecto al mes de octubre, cosa que no ocurrió en la misma proporción con el uso de camas de terapia intensiva. Uso de camas de terapia intensiva cuando uno de los titulares que invitamos acá en nuestro programa de los terapistas intensivos, dijo que de los que están internados, el 63% no tienen vacunas y el 13% tienen una sola dosis. Y otro de los datos alarmantes es que en Nueva York hay más contagios que el año pasado. Y cuando recién ahora, con este dato, empiezan a sacar las estadísticas, las pueden ver ustedes buscando en el Ministerio de Salud en Nueva York, no en los Estados Unidos, Nueva York, ¿no? Que fue el epicentro de una gran catástrofe en la pandemia el año pasado y el anteaño. ¿Qué es lo que está pasando? Están interpretando que la mayoría, la gran mayoría de los decesos y de las internaciones corresponden a personas no vacunadas. Esto es el escenario del día de hoy. Señores, vamos a cerrar el último bloque con la visita que hicimos. Ya la semana pasada vimos las elecciones en la Ciudad de La Plata, la visita que hicimos en la reunión que se realizó en Mar del Plata y también vamos a tener los testimonios de Sergio Haddad, vamos a tener los testimonios de Graciela Udine y de los secretarios generales que fueron reelectos, tanto Jorge Rubén de Rafaela como Lucas Caurrar de la provincia de La Pampa y ya pasamos al primer bloque. Bueno, señores, como dijimos en la apertura del programa, vamos a hablar de economía y nos acompaña
el licenciado Nicolás Pertierra, que es del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Bueno, fui muy formal en la apertura, en la presentación. Vamos al grano. Primer punto, en la editorial hablé del presupuesto. Bueno, la no aprobación del presupuesto, tu visión de lo que genera en contra la no aprobación del mismo. Bueno, me parece que hay dos frentes, ¿no?, que desata la no aprobación del presupuesto. Uno administrativo y otro con el Fondo Monetario. Bien. En lo administrativo está claro que hay sobre todo impuestos y tributos de los más progresivos, es decir, de los que van a los sectores de más altos ingresos, que no se pueden aplicar de la misma manera. Es el caso de bienes personales que se está discutiendo, el caso de impuesto a las ganancias. Vamos a esto, hagamos un pequeño paréntesis ahí. Sí. Porque la gente un poco se perdió. Porque principalmente con el tuit de Sergio Massa dijeron, Sergio Massa amenaza. Y yo, pegan rima, Sergio Massa amenaza, ¿no? Pero más allá de la rima, fue un hecho objetivo. Si vamos a trabajar con el presupuesto 2021 ajustado, nosotros teníamos previsto una modificación en bienes personales y en ganancias. Contanos un poco. Claro, a ver, el presupuesto que se iba a sancionar tenía 145 artículos prácticamente, y algunos de esos lo que preveían eran alícuotas más altas para los impuestos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de bienes personales, se había incorporado en 2020 y estaba previsto con el presupuesto hacerlo para también el año que viene, que los bienes, las propiedades que estuvieran en el exterior pagaran un porcentaje mayor del impuesto, 2,25, en lugar de lo que paga una propiedad acá, para los casos que pagan bienes personales, que es del 1,5%. Bueno, esa diferencia... O sea, del 1,5 al 2,25. Para las propiedades que están en el exterior, perfecto, digamos, ¿no? Motivo es un núcleo, digamos, bastante reducido. Pero son impuestos que encima no son solamente del Estado Nacional. Estamos hablando de impuestos coparticipables. Claro. Es decir, que el impacto de esto también lo termina recibiendo no solo el gobierno nacional, sino las provincias y también indirectamente los municipios de todo el país, ¿no? Se dice que de bienes personales lo que le corresponde a las provincias es 70.000 millones de pesos. Y la pregunta es, ¿solamente era para los bienes del exterior o también cambiaban las alícuotas de bienes personales o la actualización de los mismos? Esa es lo más importante, digamos, ¿no? La posibilidad de aplicar alícuotas diferenciadas para estos bienes, que además obviamente son los más caros, y que me parece que si se viene discutiendo, bueno, ¿qué tiene que hacer Argentina en términos tributarios? Se discute mucho de la progresividad y con absoluta lógica muchas veces se habla mal de los impuestos como el IVA, que son regresivos. Bueno, estamos sacando recursos de los impuestos que son más progresivos de todos. Me parece que la señal que se da hacia adelante tampoco es muy positiva haciendo esas reformas tributarias. Me parece que esos son justamente los impuestos que, si se quiere tener una distribución más equitativa, una carga tributaria más equitativa, bueno, deberían ser los principales protagonistas y lamentablemente con esto se les reduce la importancia, ¿no? Bueno, y impuesto a las ganancias, ¿cuál era la modificación que frenó la no aprobación del presupuesto? Bueno, básicamente empezaría a regir una actualización por inflación de también los mínimos no imponibles y las escalas a partir de las cuales se pagan determinados impuestos, y eso obviamente va a hacer que la recaudación sea menor. Se hicieron bastantes reformas los últimos años. ¿Por qué menor la recaudación? Y porque básicamente si, por ejemplo, con la ley de presupuestos se empezaba a pagar impuesto a las ganancias a partir de los 20 millones de pesos al año, esa alícuota, ese umbral va a pasar a ser del 23, 24 millones de pesos, ¿no? Entonces hay ahí recaudación que se empieza a perder. Y de vuelta, no solo del Estado Nacional, estamos hablando de los sino las provincias. Exactamente, que se coparticipan en un 50%, ¿no? Bueno, y en este caso, como no ingresa este dinero, los gobernadores van a tener que ajustar sus presupuestos. Y el el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, en los supuestos dice, seguimos los lineamientos que prevé el presupuesto nacional con una determinada inflación, y las provincias también hacen su cálculo de recursos en función de lo que el gobierno nacional envía como propuesta al Congreso de la Nación. Al no cumplirse eso, van a tener que seguramente hacer un recálculo de los recursos para el año que viene. Bien, yo hablé en la apertura de el incremento de los costos de la canasta navideña, la variación interanual y más, pero ustedes trabajan con índices específicos de supermercados.
Hubo una merma en la inflación, contanos un poco. Sí, un dato de consumo masivo, no específicamente del índice, fue que aumentaron las ventas en las grandes superficies y mermó en los supermercados de proximidad, en los supermercados chinos. Acá tenemos la primera placa. La primera placa, ¿qué es lo que muestra, Nicolás? Bueno, este índice que nosotros hacemos a partir de los precios de supermercados, sí, lo que hacemos es hacer un índice semanal, justamente para tener como un poco mayor frecuencia del dato que publica INDEC, que es mensual. Entonces ahí se puede ver claramente, por ejemplo, ¿no? Lo que implicó ese pico. Vamos a hacerlo simple. Yo, para que la gente pueda entender, le voy a pedir acá al cámara, si puedo, después me acerco a la pantalla para marcar algunos datos. Si no, vamos con la grúa, si les parece. Pero me acerco a la pantalla, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, permiso, ¿puedo ahora? Bueno, me acerco, sí. Porque acá muestra la variación semanal y la variación mensual, ¿sí? Y quiero un poco que vos nos asesores. Están los distintos rubros: alimentos frescos, secos, bebidas, electrodomésticos, hogar, limpieza, juguetería, perfumería, textil. La semanal da 0,5. La mensual da 2,6. Tercera semana, o sea, este es el cálculo de la semana de diciembre. ¿Quiere decir que diciembre tendría un comportamiento similar a noviembre? Y tal vez un poquito por arriba, porque veamos los principales rubros, ¿no? Bien, alimentos frescos, para señalar un rubro en particular. Acá, yo lo marco acá. 4,3 en la variación mensual. 4,3% mensual. Y eso impacta fuerte en la canasta. Si lo podemos agrandar un cachito acá. 4,3% mensual. Este es un problema, ¿sí? El tema de alimentos frescos. Bien. La vamos carne abajo. particularmente, alimentos secos, que serían los fideos, ¿sí? ¿Qué otros productos más entran en secos? Arroz. Arroz, cierto, perfecto, sí. ¿Hierbas entra acá en secos también? También, bien, correcto. 3,2%. Bebidas, 2,6%. Galletitas. Electrodomésticos, 0,4%. Voy a agregar un dato. Cayó, la venta de electrodomésticos recuperó con respecto al año anterior, pero no tiene los mismos indicadores que en el año 2019. Los bienes de consumo durable, después lo vemos, señor economista, una asignatura pendiente. Hogar 2,6%. Y limpieza 3,1 y perfumería 2,6. Y ahora sí, me acerco a la silla y vos nos explicás un poquito. O si querés, mostramos acá el cuadro. Bueno, ahí se ve algo interesante. Se ve algo interesante porque claramente hay un pico. ¿Lo podemos subir acá? El 1,4%. ¿Qué es esto? Eso es justo previo al cambio de la gestión en la Secretaría de Comercio. Lo que justificó de la segunda semana de octubre, lo que justificó la medida del congelamiento, o sea, que también fue retroactivo. Acá congelaron. Exactamente. Marcaron la retroactividad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es esto? A ver. Por primera vez, la única semana en el año que se ve una variación negativa. Sí, sí. Muy pequeña, del menos 0,1%, pero una variación negativa. Y después 2 semanas más, en total unas 3 semanas posteriores al congelamiento, con variaciones semanales bastante bajas, ¿no? 0,3%, 0,3%. 0,7, 0,4, 0,8, 0,7, y después 0,8, yo diría que empieza una velocidad crucero ya parecida a la que había... 0,5. Y después ya retoma una inercia parecida a la que había antes del congelamiento, ¿no? Ahí yo lo que veo es las primeras 3 semanas con una incidencia importante del congelamiento y que a medida que van pasando las semanas ese efecto ya se empieza a diluir. Se va agotando. Ahora si me acerco acá, se va agotando los efectos del congelamiento. Bueno, qué dato importante el que nos estás dando acá para analizar qué es lo que pasa con el... Como vamos al año para... Discúlpame, porque pasa que la televisión es muy... En los tiempos... Una frase tan, bueno, es muy tirana. Y hablando de esta tiranía televisiva, 2022. ¿Qué decís que va a pasar más allá del presupuesto y demás? ¿Qué decís que va a pasar en materia inflacionaria? Bueno, para mí el año que viene le plantea al gobierno un desafío de modificar un poco este esquema de acuerdos puntuales, que como se ve, para lo que sirven es para contener y responder a aumentos muy bruscos de precios en un periodo corto de tiempo. Para eso sí te sirve un acuerdo puntual de 1.400 productos. Pero después me parece que el resto de los acuerdos tienen que empezar a formar parte de un esquema más integral. De toda la cadena de valor. De toda la cadena de valor y de varias cadenas en simultáneo también, porque congelar 1.400 productos de la canasta alimentaria, si tampoco tenés un monitoreo de lo que pasa en la construcción, por ejemplo, en los medicamentos, y que todos esos acuerdos se den en mesas separadas, complica un poco el escenario y hace esto, ¿no? Que el efecto se reduzca al corto plazo.
Por ahí una posibilidad que tiene para ensayar el gobierno el año que viene es un periodo, un congelamiento también de 1, 3, 6 meses, lo que se decida, de varios sectores en simultáneo y que eso sí pueda modificar, me parece, la pauta, incorporarse también a los reclamos salariales, porque si no, esta inercia, esta velocidad crucero que viene teniendo la inflación es difícil de frenar. Y se probó, como decíamos al principio, ¿no? Tasas de interés al 80% durante el gobierno de Macri, no emisión de la base monetaria, no alcanzó con eso. Con los acuerdos puntuales no alcanzó. Con retrasar el tipo de cambio tampoco alcanzó. Me parece que este congelamiento en simultáneo de varios sectores es un esfuerzo importante, implica que haya un sector empresario involucrado de una manera importante en un acuerdo de esas características, que este año, con la elección de por medio, era difícil, ¿no? Me parece que al no estar ese escenario el año que viene, se le abre una oportunidad. ¿Está atrasado el tipo de cambio ahora? No, me parece que si uno ve la economía real, las exportaciones y las importaciones, es bastante competitivo el tipo de cambio. De hecho, va a haber un superávit de la balanza comercial bastante importante. Debe ser ahora. Para si los financieros es otro caso. Crawling Peg, bueno, no importa, es para no aburrir a la gente. Pero si hablamos precios internos y dólar, ¿no hubo un desfasaje el año pasado? No, me parece que el dólar de 200, por ejemplo... No estoy hablando del blue, estoy hablando del dólar oficial. No, me parece que en términos históricos, si tomamos el dólar a 100 pesos, es un dólar que al sector productivo le permite ser competitivo en términos internacionales. Hoy Argentina no está cara en los precios internos, digamos. El turismo que de a poquito empieza a llegar, viene e incluso a un dólar de 100 pesos le resulta, conveniente. Pero con no regalado, pero sí conveniente. Pero la pregunta que te hago es, con una brecha del más del 93%. Con esa brecha. Yo sé la gente que le permiten la importación de productos, pero previendo la restricción futura, le ponen un sobreprecio en dólar oficial. Lo está pasando, cualquier producto que buscas en Mercado Libre, de pronto, ¿sabes? Mirás en el exterior, por decirte algo, un producto que vale 650 euros, tenés una persona que si viaja al exterior lo multiplica por 200, 220, lo que sea. Si lo importa, en vez de 600 euros va a estar 850 euros a dólar oficial. Veo que también hay un componente implícito en el dólar por las restricciones que hay en la importación. Sí, eso pasa con ciertos productos. También lo cierto es que eso es una parte de la canasta. Entonces, en otra parte de la canasta no tenés ese efecto. Y bueno, también está la experiencia de fines de 2015, cuando el gobierno de Macri dice... Miren, unificamos el tipo de cambio, total en ese momento el tipo de cambio oficial estaba a 9 pesos y la brecha cambiaria en torno a los 15 pesos. Y la discusión era similar, ¿no? Los precios, ¿qué tienen de referencia? Se van a acomodar, sí, lo habías dicho. 9 o 15. Bueno, cuando se llevó el dólar oficial a 15 volvió pesos, a subir la inflación. Ahí se disparó también la inflación. Me parece que ese efecto es cierto que existe, no se puede negar, pero está contenido y reducido a algunos productos de la canasta y no a todos. El sector productivo me parece que con un dólar a 100 pesos puede exportar, puede acumular un saldo positivo. De hecho, diría de los más importantes de la última década. Nicolás, muchas gracias. A vos, muchas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte. Quédate con nosotros acá en Proyecto Federal. Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal. Tenemos una comunicación vía Zoom con un abogado, una prestigiosa profesional y realmente... Como mujer, no solamente como abogada, que tiene toda mi admiración, y me refiero a la doctora Valeria Carreras. Valeria, Gustavo Iloyaga te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Y qué tal a toda la audiencia. Gracias por tus palabras. Bueno, vale, te voy a comentar algo y te voy a tratar de Valeria, sí. Estimada doctora, pero te voy a tratar de Valeria. ¿Sabes que la semana pasada estuve cubriendo un evento para este programa en Mar del Plata? Y obviamente cuando terminó todo el evento, recorriendo con el auto, paso por el Centro Naval y veo las banderas, todas referidas a los 44 tripulantes. Y hablando con mi pareja le digo, vos fíjate qué duro que es todo esto y que están luchando los padres que pedían por sus hijos y en definitiva terminaron espiados. Contanos un poco cómo está el juicio, qué grado de avance hay en el mismo. En la causa principal. Sí, señora. Me decís, ¿no? Sí.
Te cuento, el hundimiento fue así como vos decís, el arrebatarle la cría a las madres, viste, perder sus hijos, el perder sus hombres, el papá de sus hijitos, las esposas, pero también fue para los argentinos perder una tripulación completa que nos llevó tal vez en el inconsciente a sentir lo que sentimos en Malvinas, porque la gran idea que teníamos todos era que lo habían torpedeado. Bueno, de todo lo que hay probado en la causa no fue torpedeado. Creo que es algo peor. Fue abandonado en el mar desde el día anterior a las 12 menos cuarto de la noche, en donde fue la primera llamada contando que tenían un principio de incendio, un incendio en el balcón de baterías, que, bueno, ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba la tropa de superficie? Algo que para ellos fue una pregunta como para ubicarse en alta mar. No, Bien. no es así. Bien, o sea que Luego hubo 6 llamados durante la madrugada, hasta el último llamado, que fue el sexto, el de las 7:19 de la mañana, del 15 de noviembre del 2017. Valeria, ¿Por qué decimos que los abandonaron? Ahí está, Sí. Valeria. Entonces, primera, para hacer una breve síntesis. Causa principal, abandono del submarino, ¿correcto? ¿Cómo? Causa principal, la situación fue de abandono cuando ellos pedían comunicación, ¿es correcto? Bueno, la causa principal del hundimiento fue que ante ese incendio en balcón de baterías, Sí. la mitad del submarino queda sin, entre comillas, motor, para que la gente se dé cuenta. Correcto. Funcionás con un circuito dividido, es como cuando en tu casa saltan los tapones y hay una fase que te anda. Bueno, Clarísimo. con esa única fase, con la mitad de las baterías y a media máquina, ellos tuvieron que enfrentar una tormenta por 6 horas en superficie para poder hablar por teléfono y pedir esta ayuda a que yo te refiero, y luego haciendo equilibrio con la mitad de la potencia, y digo equilibrio porque no podías ir al fondo para arreglar, Claro. para no moverte, hacer equilibrio a profundidad, con la mitad de los motores y con una explosión que inutilizó la mitad del submarino, mató a la dotación que estaba de ese lado, Sí. que es la proa de adelante hacia el medio, y el resto intentó seguir luchando para emerger. Esto lo podemos asegurar por los testimonios de los expertos y además por cómo quedó el submarino. El submarino medía 67 centímetros en superficie y cuando la presión trabaja sobre esa mitad que quedó con aire y con vida luchando por subir, lo comprimió y mide 33 metros con 60 centímetros. Es decir, que la causal fue que ante el fallo, ¿sí?, mecánico, no lo socorrieron a la dotación porque privilegiaron soluciónenlo, sigan, vengan a Mar del Plata, porque no querían perder justamente la nave, ¿no? Perfecto. Quedó, la verdad que muy Valeria, muy triste. quedó clarísimo, y vos fijate de alguna manera desde los medios qué poco se comenta esto, ¿eh? Algunos medios y de manera muy selectiva. Vamos a la otra parte, que es lo que Sí. se te ve a vos con un perfil muy comunicacional, apareces como referente en los medios, que a todos los padres que querían saber por sus hijos, terminaron persiguiéndolos, investigándolos. ¿Cómo viene el tema de las investigaciones irregulares? Mira, te cuento algo sobre lo que vos dijiste recién. ¿Sabés por qué decidí tomar un perfil más alto y no siempre manejarme solo con la causa, solo con las pruebas, solo en el expediente? Porque me di cuenta que si uno no visibilizaba el blindaje y el manejo judicial que todavía detenta el macrismo, iba a pasar otra vez desapercibido y nadie lo iba a entender. No solamente espiaron a las mamás, también a las esposas. Yo represento a todas menos una que está con otro colega, pero a todas las que fueron fotografiadas, escuchadas, infiltradas. Es decir, alguien se ganó su confianza para saber qué pensaban, qué hacían, a dónde iban, qué le iban a decir al presidente. Y hoy te lo digo en primicia, asisto a un manejo de lo que es la justicia de Comodoro Pi, justicia entre comillas, porque no te olvides que acá el que procesó a Macri fue un juez de Dolores, que fue humillado, recusado, carpeteado, insultado,
hasta el hartazgo por Macri y por su abogado defensor. Como todas las veces la Cámara de Mar del Plata le dijo, este juez es el que corresponde y actuó bien, no tuvieron mejor idea que traerlo a Comodoro Pi. Y en Comodoro Pi, ¿quién va a decidir? 3 jueces. Uno es Maíquez. Maíquez y Jacobuzzi son los nombrados por decreto por Macri. Pero además Maíquez tiene a toda su familia miembro de aquel gobierno macrista y miembro del Poder Judicial. Es decir, lo recusé yo porque no resiste el menor análisis. ¿Qué me contestan? No, voy a ser imparcial. ¿A vos te parece? Hoy estoy esperando justamente... luego de haberse conocido que toda la causa del espionaje investigada en Lomas de Zamora, que lograron llevar a Comodoro Pi, se declare sobreseídos un montón de los personajes que involucran al riñón directo de Macri. Estoy esperando ver qué van a hacer con esta causa de Lara San Juan, porque te puedo asegurar, hoy me llamó una señora, una mamá, y me dijo, ¿y ahora qué hacemos, Valeria? Y ahora vamos a hacer lo único que podemos hacer, es ir al frente y demostrar que no solamente hubo el espionaje que está en el expediente, en fotos, en reportes, en seguimientos, sino también que hubo más. Hasta ahora nos quedamos con la prueba que hay en el expediente. Nosotros vamos a aportar mucho más. Nosotros tenemos el nombre de un periodista que se coló y se ganó la confianza, el nombre de una ex policía que hizo lo mismo. No nos vamos a quedar quietas, no nos vamos a quedar calladas. Y algo muy importante, nos vamos a enfrentar con Comodoro Pi. Comodoro Pi no va a poder con el puñado de ciudadanas y de mujeres que represento. Esta vez no, porque si lo hacen, entonces van a tener que arreglarse para decir que el blanco no es blanco y que cuando hay sol no es de día. Cuidadito con eso, porque lo que tenemos son pruebas absolutamente irrefutables, las del expediente y las que nosotras queremos sumar ahora, visto que no se quieren hacer cargo de lo que hay. Valeria, desde ya, muchísimas gracias y reitero la empatía que tengo obviamente con todos los familiares de los submarinistas y tu liderazgo para enfrentar a poderes muy, muy grandes. Sí, muchas gracias. Te agradezco mucho, porque si yo no fuera por estas posibilidades que me dan ustedes de poder decirlo, de poder explicarlo, de poder exponerlos, todo el resto de medios hegemónicos sigue siendo detentado por esa derecha tremenda que no solo terminó con la vida de los 44 tripulantes, sino que arrasó con los derechos de todos nosotros, porque las espiaron a ellas, pero podrían haberte espiado a vos, a tu pareja, a los que nos estén viendo. Totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, señores, estuvimos con la doctora Valeria Carreras. Vamos a un corte que ya en instantes comenzamos la entrevista política. ¿Qué pasará el 2022? ¿Con quién? Con Julián Libonati de 3.0. Bueno, señores, yo omití en la apertura, ustedes saben el ritmo, el dinamismo que tiene el programa, los entrevistados. Feliz día a todos los trabajadores de farmacia, día 22 de diciembre. Bueno, un gran abrazo y en el próximo bloque vamos a tener muchas notas referidas al tema. Ahora sí, estamos con Julián Libonati. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, Julián, ¿qué va a pasar en el 2022? Bueno, se abre un contexto o un clima sociopolítico complejo. Puntualmente podemos llegar a decir, en función de lo que estamos viendo en las últimas encuestas, en los grupos focales, que va a haber un clima social o un clima sociopolítico de bastante mayor conflictividad o polarización. Esos por lo menos los aspectos que estamos evaluando de cara al escenario 2022. Puntualmente, esta interpretación es porque estamos viendo que los liderazgos políticos más nítidos son los que son más valorizados por las demandas electorales. Puntualmente, los liderazgos como Patricia Bullrich o Javier Milei están teniendo valoraciones bastante más altas que los que habíamos evaluado durante el curso del año. Así que, proyectando esta situación, podemos llegar a evaluar que el escenario sociopolítico 2022 va a ser bastante más conflictivo, bastante más polarizado, bastante más en donde la grieta está presente. Ese me parece que va a ser el contorno del escenario sociopolítico 2022. Bien, cuando decís eso, me hace recordar, hablé en la editorial del presupuesto, omití comentar en el tema del presupuesto este tema que lo voy a relacionar contigo y además le pido al señor director, tenemos por ahí a mano el tuit de Sergio Massa, porque justo no pasé en la editorial el tuit de Sergio Massa, pero está en relación a los gobernadores. Los gobernadores
Hay gobernadores de la oposición y gobernadores, ahí lo tenemos, ¿sí? Que dice, como presidente de la Cámara de Diputados AR y ante el rechazo de parte de la oposición del presupuesto general de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadores sobre las consecuencias en el cálculo de los recursos de las provincias. Bueno, esto es una cuestión de materia económica. Le está marcando la cancha a los gobernadores. Sí, bien, pero eso es una lectura, inclusive algunos dijeron amenazas. ¿Pero qué marca la cancha? No se modifica impuesto a la ganancia, no se modifica bienes personales, hay más obra pública para toda la provincia, entre ellos las provincias opositoras, y vos decís, se va a endurecer, pero Patricia Bullrich no es ejecutivo, y sí lo es Gerardo Morales. Sí, tenemos al gobernador de la provincia, bueno, me voy a olvidar alguno, pero a ver, tenemos la provincia de Corrientes, la provincia, bueno, de Córdoba es un híbrido, pero bueno, la provincia de Córdoba y demás, y donde van a estar muchos con este tema del no presupuesto, pueden estar perjudicados por los datos, por seguir la ley, por seguir el presupuesto 2021 y porque no se da bienes personales, mayor recaudación, que se reparten en las provincias, e impuesto a las ganancias, mayor recaudación, que ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué le van a decir? Mira, Patricia, tenés razón, hay que ser muy duro, pero yo tengo que gobernar en el día a día. Se corta el chorro. Y yo también puedo perder mi gobernación o puedo perder parte de mi electorado. Acá la clave, Gustavo, es entender qué es lo que está pasando en los electorados de las provincias, en este caso. ¿Cuál es el chip, cuál es la cabeza de esos electorados? Y la verdad que lo estamos evaluando, lo estamos viendo, que son electorados que están endureciendo. Endureciendo en el sentido de que están reclamando las fracciones de los electorados que votaron a oposición, están reclamando mayor dureza, pero si es dureza, pero va a afectar al presupuesto en mi provincia. ¿Qué va a decir aquel que votó al macrismo o que votó a Juntos por el Cambio? La mayoría de las provincias pintaron de amarillo, ¿sí? Ahora no va a tener los fondos suficientes para pagar los sueldos a los docentes estatales. Bueno, ahí va a estar la muñeca del gobernador de los liderazgos políticos en tener una voz pública fuerte o por lo menos consolidada, y por el otro lado vas a hacer algún tipo de negociación o acuerdo de cara al presupuesto. Me parece que ese es el rol en este caso. Sí, lo que van a buscar es aprobar leyes parciales para que... Aprobar leyes parciales y en las leyes, o por lo menos en los debates donde está el foco público, como es el caso del presupuesto, mantener o adecuar la discursividad o su discurso a lo que está demandando su electorado. Esto abre... Discúlpame, la discusión del presupuesto ¿no fue entrópica? O sea, mirándose al ombligo en vez de mirar lo que le pedía su electorado, porque creo que fue dentro de la oposición, una crisis de protagonismo de Juntos por el Cambio. Dentro del oficialismo, otra crisis de protagonismo. Sí, y la crisis de protagonismo en el debate de la ley de presupuesto estuvo marcada, me parece, a partir de la emergencia de los liberales y puntualmente de Javier Milei en el escenario público. Porque fíjate, Gustavo, como a priori parecía que el debate iba a estar encauzado a algún tipo de aprobación o por lo menos pase a comisión, y a partir de la emergencia de la voz de Milei o de los liberales, Juntos por el Cambio tuvo que endurecer su posición. Bueno, este es un reflejo de este efecto. ¿Vos considerás que con el discurso de Milei, Juntos por el Cambio, cambió su postura original? En parte tuvo que adaptar a lo que a priori el electorado está reclamando, que lo ejerció correctamente Javier Milei en el debate de presupuesto, que es un rechazo explícito. Esto es un rechazo explícito en una ley presupuestaria que todos los focos públicos estaban puestos. Entonces, creo que la situación ameritaba para que Juntos para el Cambio adaptara la posición pública a su demanda electoral. Como analista, ¿sí? Le voy a pedir al director, ¿podemos poner la foto de Lucas Liach, año 2018? Sí, se lo voy a poner acá. Metas de inflación más 10 más menos 2. Bueno, sí, año 2018. ¿Sí? Todo lo que aprobaron esto, que no dijeron, entre ellos Milei, porque lo apoya a Federico Sturzenegger, estuvo acá sentado en tu lugar y demás, apoya a Federico. Tal vez la culpa no fue, Milei te va a decir que la culpa no fue de Federico Sturzenegger, la inflación fue del 47,2% y salió en el diario La Nación, en página 12, la inflación más alta en los últimos 25 años. Año 2018. Bueno, te doy un dato. Esos son los diputados que dijeron que era un mamarracho este presupuesto.
Te doy un dato. Cuando hoy le preguntamos cuál es el principal problema del país, los argentinos que nos siguen respondiendo. La inflación. Hoy el 35% de los argentinos, cuando nosotros le preguntamos cuál es el problema o el principal problema del país, nos dicen la inflación. Estoy de acuerdo con vos. Esos son los y mucho más cuando le preguntamos cuál es el principal problema personal, el 50% de los argentinos nos dicen que es la inflación. Así que es un problema que subsiste desde el 2017-2018. El problema y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a quién responsabiliza la opinión pública sobre este fenómeno? ¿Responsabiliza a los señores que estamos viendo en la foto? La verdad que no. No. No responsabiliza a la oposición, no responsabiliza a Mauricio Macri. La responsabilización, por lo menos la responsabilidad a quién se le asigna esa, entre comillas, culpa. En este caso, la opinión pública, la gestión actual. Pero yo lo que digo es, me referí, y cerramos ya con esto, a la autoridad moral para decir que es un mamarracho cuando esta es la propuesta que hicieron. Y la población sí, obviamente. Si ganaron con el 48% es para que resuelva los problemas de los errores que cometió Macri. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Señores, un pequeño corte, no te vayas, quédate con nosotros, porque en el Día del Trabajador del Empleo de Farmacia vamos a escuchar algunas entrevistas. Bueno, señores, estamos cerrando el programa y en el cierre del programa, en este último bloque, en el Día del Trabajador de Farmacia, feliz día, lo tenemos ahí abajo, feliz día a todos los trabajadores en este concepto, en este proyecto de unidad federal. Estuvimos en la ciudad de Mar del Plata. Así que, como voy a estar nuevamente en cámara, pero desde Mar del Plata, vemos lo siguiente. Bueno, estamos en la hermosa ciudad de Mar del Plata y con su anfitriona, Graciela Udine, y el secretario general de la Federación. Bueno, Sergio, te voy a pedir una breve reflexión. Primer encuentro, y vos me observabas fuera del aire, primer encuentro presencial de todos los sindicatos del país. Sí, ¿cómo estás, Gustavo? Así es, hoy estamos acá en Mar del Plata, vamos a iniciar a la primera jornada de este nuevo Consejo Directivo electo el 28 de octubre pasado, una jornada presencial, nuestra primera jornada presencial, y bueno, vamos a abordar distintos temas de la actualidad, como también el cierre del año, donde bueno, fue una mezcla, ¿no?, de pandemia y un poco de libre actividad, pero acá estamos, todo el Consejo Directivo Nacional, reunidos en esta hermosa ciudad. Graciela, como anfitriona, bueno, que siempre la preparación, un equipo de trabajo, contanos un poco las expectativas y las características de la jornada del día de hoy y de mañana. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, surgió la idea de hacer la primera reunión presencial del Consejo, del nuevo Consejo, acá en Mar del Plata, y bueno, para nosotros, todos los compañeras y compañeros trabajadores de Farmacia de Mar del Plata, y es un honor que todos los trabajadores, secretarios y secretarias generales del país estén acá hoy. Y bueno, como dijo Sergio, es la primera reunión presencial, que eso es muy importante, y para fijar un poco las políticas que vamos a ir desarrollando en los próximos 4 años. Así que acá estamos, creemos que va a ser una linda jornada hoy y mañana y aprovecharla al máximo para ya empezar una nueva etapa. Bien, hablando de nueva etapa, paso acá con Sergio. Nueva etapa, bueno, ha sido designado secretario general de la Federación y vimos que en distintos sindicatos hubo elecciones. De hecho, participamos de las elecciones en La Plata, también hubo en Corrientes. Bueno, principalmente una reflexión política te pido, porque tanto que se critica al sindicalismo y tiene una actitud democrática, eleccionaria, o sea, trabajando mucho y con mucha participación, ¿no? Sí, así es. Bueno, en primer término te diría que sí, tuvimos ya en este corto tiempo que estamos al frente de la organización nacional, hemos tenido 4 ya actos eleccionarios de los sindicatos que la componen a la federación. Los mismos fueron en el mes de noviembre en Rafaela. Después, en el mes de diciembre, estuvimos en Santiago del Estero, en Salta, como también la semana pasada se realizó en La Pampa.
En los distintos momentos de este acto eleccionario estuvimos presentes desde la Federación y es la política que queremos desarrollar, que queremos estar presente cada vez que un compañero sea electo o que haya un acto eleccionario en estas organizaciones que componen la Federación, ahí vamos a estar. Es una política que vamos a desarrollar en este nuevo mandato. Y lo importante de todo esto, como vos decías, es el acto democrático de los sindicatos. Para el dirigente sindical que está al frente de cada sindicato es muy importante que los afiliados y los trabajadores de la actividad a los que representamos participen y que ellos tengan la decisión de apoyar o no, como puede ser, a los dirigentes locales. Y bueno, y esto es la democracia sindical que se debe tener en cuenta y que cada sindicato se debe llevar adelante. Para nosotros es muy importante, como lo hicimos a nivel nacional, lo hacemos cada 4 años. También es importante que los compañeros de cada filial también se renueve y ahí estamos, siempre trabajando bien. Es una organización nacional de la actividad de farmacia donde normalmente siempre tenemos buenos diálogos con todos los trabajadores, con todos los dirigentes, y en eso vamos a seguir trabajando. García, siempre desde el sindicato de farmacia, Cefamar, y demás, bueno, hicieron una amplia difusión en los medios y obviamente un equipo de organización muy importante para realizar tan destacado evento. Sí, como te decía al principio, es una invitación que ha hecho la delegación de Mar del Plata a todos los compañeros y compañeras del secretariado y del consejo directivo y bueno, es eso, ¿no? De que sea realmente una linda jornada. Bueno, señores, figuraba ahí en el banner 14 y 15 de diciembre, se realizó este encuentro en la ciudad de Mar del Plata y como les había mencionado anteriormente, primero, sigamos recordando el Día del Trabajador de Farmacia. Feliz día a todos los trabajadores. Y ahí tenemos el Zócalo. Y ahora sí, vamos a escuchar los testimonios de Jorge Rubens y de Lucas Corral, que fueron reelectos en sus respectivos lugares. Me refiero tanto a Rafaela como la ciudad de La Pampa. El estado que tenemos en farmacia es un poco... el mira a este nuevo comienzo de esta nueva federación, este nuevo consejo que ha pedido mucho apoyo y ha pedido que todos nos encuadremos dentro de las pautas vigentes que hay ahora, porque esta pandemia cambió un montón de cosas en lo que es nivel trabajo, nivel cuidados, y de lo cual nosotros no estábamos acostumbrados. Y ahora estamos con este tema de la pandemia, tratando de colaborar con los compañeros que lo buscan, lo necesitan, porque ellos estuvieron al frente siempre en estos 2 años, digamos, trabajando y al frente de una labor que se veía de todo, ¿no? La pandemia para nosotros nos atacó fuerte, tuvimos muchos... compañeros contagiados y algunos a nivel nacional han perdido la vida, lamentablemente no los tenemos más y bueno, tenemos que ver y esto nos sirve de ejemplo para una próxima vez. Bueno, las farmacias han crecido, digamos, antes de la pandemia había unos 90 establecimientos y ahora tenemos 115 establecimientos. Eso quiere decir que ha crecido la actividad, se ha ido creciendo. Yo no sé por el tema de la pandemia, no, pero mi opinión es porque hay mucha gente que está estudiando y recibiéndose de farmacéutico y tenemos una provincia que solamente acepta farmacéuticos y no puede haber falsas propiedades, ¿no? Nadie por su medio puede poner una farmacia si no tiene el título de farmacéutico. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los compañeros trabajadores en general, porque este fin de año y esta Navidad espero que todos estén bien unidos y se reencuentren con su familia.
Bueno, Lucas, hubo elecciones a nivel nacional y también en distintos sindicatos del país hubo elecciones en la provincia de La Pampa y fuiste reelecto. Si nos podés hacer una breve síntesis. Hola, bueno, muchas gracias. Sí, como muchos sindicatos de FATFA, por cuestiones, digamos, de público conocimiento con el tema de pandemias, muchos mandatos se habían vencido. Bueno, nosotros éramos uno de los gremios que también estábamos vencidos, así que apenas se abrieron las puertas para poder llevarlo legalmente como corresponde, fuimos por las elecciones, organizándolas, y el día 10 y 11 de diciembre tuvimos las elecciones en nuestra provincia. No, sabemos que saliendo de la pandemia, que todavía no se ha podido hacer, ha dejado muchas cosas, generalmente mal. El trabajador de farmacia del primer día de la pandemia ha estado al frente de la actividad. Eso ha traído mucho trabajo gremial, mucho trabajo también en cuanto a la contención de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que la actividad generalmente y en muchos casos son mujeres, son compañeras, madres, sostén de familia. Ha crecido también notoriamente lo que es el servicio de psicología. Esto significa todo el estrés que le ha generado a los trabajadores de la actividad, y bueno, eso se abocó más todo lo que es la actividad gremial, digamos, sostener la convención colectiva como corresponde, el salario digno, y bueno, ha sido un año, por lo menos en ese sentido, muy agitado, agregando también, terminando con las elecciones. Sí, saludar a todos los trabajadores y trabajadoras del país, este 22 de diciembre, el día nuestro, así que espero que terminemos un mejor año y que el año que viene nos encuentre unidos y tengamos por fin a lo mejor terminar con esto de la pandemia, si Dios quiere, así que bueno, un saludo grande a todos. Bueno, señores, hemos escuchado los testimonios de los distintos referentes de la Federación. Desde ya nuevamente un saludo por el Día del Trabajador de Farmacia. Y bueno, cerramos el programa, primero con los agradecimientos. La ropa se lo debemos a quién, Gabela, decinos. Sastrería Windsor, una sastrería tradicional, pero que tiene un espíritu moderno en cuanto a la atención, en cuanto a los productos, en cuanto a los servicios, ubicada en la calle Maipú 843. Miren lo que es este saco, espectacular la camisa, todo de Sastrería Windsor. Señores, nos vemos la semana que viene, que tenemos mucho más material de esta visita que hicimos en la ciudad de Mar del Plata. Y nos vemos después de la Navidad. ¿Cómo pasó el tiempo? Chao. Hasta la semana que viene.